Kelvin, les tengo que señalar lo siguiente. El 0 Kelvin, lo voy a poner acá, equivale a los menos 273,15 grados Celsius. Significa que hipotéticamente, y ojo con lo que les estoy diciendo, hipotéticamente, esta temperatura Kelvin equivale a esa temperatura en grados Celsius. ¿Qué significaría? Que a esta temperatura, si uno pudiese llegar en la realidad a esa temperatura, se detendría todo movimiento molecular. O sea, el cuerpo dejaría de tener temperatura, algo que es bastante difícil. Ahora, el espacio tiene aproximadamente una temperatura cercana a los 4 Kelvin. Estoy hablando de más o menos cerca de los menos 270 grados Celsius. O sea, el espacio en sí es muy frío. Por eso, los transbordadores espaciales deben tener recubrimientos cerámicos para soportar grandes cambios de temperatura. El espacio es muy frío y la entrada a la atmósfera terrestre tiene una alta temperatura por el tema del roce. Por lo tanto, estos recubiertos cerámicos que se colocan en los transbordadores espaciales son para evitar estos grandes cambios de temperatura. Probablemente ustedes eran muy pequeños o no habían nacido. Hubo un accidente de un transbordador espacial que se debió efectivamente a esa causa. Uno de los revestimientos cerámicos que tenía el transbordador para evitar estos grandes cambios de temperatura, lamentablemente se rompió. Y por lo tanto, cuando ingresó a la atmósfera terrestre el transbordador se sometió a un cambio de temperatura tan grande que no fue capaz de absorberlo y terminó por explotar, muriendo obviamente todos los tripulantes de ese transbordador espacial, lo que hasta ahora se recuerda en la NASA fundamentalmente. ¿Ya? Lo que les quiero señalar es lo siguiente. La escala Kelvin que he mencionado acá es una escala de temperatura absoluta. Y vuelvo a insistir en aquello, no tiene valores bajo ningún punto de vista, valores negativos. El valor más pequeño que podría llegar a tener es el 0. Y por lo tanto, nosotros podríamos hacer el siguiente ejercicio. 100 grados Celsius en Kelvin. ¿Cuánto sería? Tendríamos que ocupar nuestra fórmula que está allá. Entonces los Kelvin serían igual a 273,15 más 1100 grados Celsius, y eso me da entonces una temperatura Kelvin, de 373,15. ¿Se imaginan nosotros empezáramos a trabajar en nuestra vida cotidiana con esta escala de temperatura? ¿Se pueden imaginar qué problemas se podrían ocasionar si el informe del tiempo en Chile se empezara a dar en la escala Kelvin y no en la escala Celsius como estamos acostumbrados? O bien Fahrenheit. Es una interrogante que les planteo. Ahora, lo más interesante que podemos decir entonces hasta acá es lo siguiente.
haciendo un breve resumen de la clase del día de hoy. La temperatura se entiende físicamente como un estado de agitación molecular. A mayor estado de agitación molecular, mayor es la temperatura del objeto. Viceversa, a menor agitación molecular, tendremos obviamente menor temperatura. Ya vamos a ver más adelante qué condiciona que un objeto aumente o disminuya su temperatura. Recuerden también, instintivamente el concepto de temperatura se asocia a lo frío y lo caliente. Pero dijimos que había un pequeño problema en aquello. Los invito a pensar y anotar en sus apuntes cuál era el problema de hablar de frío y caliente. Revisamos que las temperaturas se podían medir con instrumentos, los cuales los más conocidos eran los termómetros y de los cuales hay siempre uno en cualquier hogar. Quiero que también chequeen, si es posible, en ese termómetro, qué escala de temperatura estamos utilizando. Si los grados Celsius, los grados Fahrenheit o bien la escala Kelvin de temperatura absoluta. Y finalmente pudimos decir que las escalas de temperatura más utilizadas eran los grados Celsius, los grados Fahrenheit y la escala Kelvin de temperatura absoluta, que es lo último que acabamos de presentar acá. También los invito a pensar y a recordar cuál fue la principal diferencia con la que trabajó el señor Celsius y el señor Fahrenheit, siendo que ambos dijeron que el punto de fusión era el 0 y el punto de ebullición era el 100. Bien, con esas interrogantes me despido por el día de hoy. En una próxima clase vamos a estudiar los conceptos de equilibrio térmico y calor. Esperando que esta clase haya sido de utilidad para ustedes, me despido hasta la próxima clase. Que estén muy bien.